Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República. Si usted fuera presidente, ¿extraditaría a Otoniel? Sí, pero yo pensaría en una política diferente hacia el narcotráfico, que incluye la extradición, pero una extradición dura, sin beneficios en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Y con una antesala. No, pero ¿qué quiere decir una extradición dura? En Estados Unidos, sí, Yamid, es que actualmente la extradición, y eso viene de unos años para acá, es casi un premio a los narcotraficantes. Muchos de ellos compiten por ser extraditados y en lugar de negociar con la justicia colombiana, negocian con la DEA, beneficios jurídicos. Y se van, pasan unos años allá, entregan una plata que allá les interesa mucho y se quedan viviendo en Estados Unidos libres. Entonces se ha convertido como una especie de premio. Y si entregan información que a ellos les interesa para coger otro narcotraficante, entonces a veces ni pasan por la cárcel. Entonces a mí me parece que la extradición debe tener una pena dura, firme, es decir, debe ser un castigo y el narcotraficante puede tener una opción: desmantelar todo su negocio, decir toda la verdad, someterse a la justicia colombiana. En el sometimiento a la justicia colombiana, pues tener una pena en Colombia. Si eso lo acepta y desmantela toda la organización narcotraficante y no reincide, pues sería mejor la justicia colombiana. Si reincide, la extradición con la pena más dura, no con un beneficio de negociación en los Estados Unidos, sino a cumplir la pena cabal por ser narcotraficante en una cárcel de los Estados Unidos. ¿Qué posibilitaría esta manera de entender la política antinarcóticos desde el punto de vista judicial? Que muchas organizaciones narcotraficantes pudieran desmantelarse pacíficamente en Colombia. Pero a ver, me parece entender que usted sería partidario, si es elegido presidente, de una especie de amnistía legal, una especie de amnistía con el narcotráfico para que sea juzgado aquí en Colombia, no extradición o extradición dura como último extremo. ¿Cómo es la propuesta suya concreta? Sí, pero es que amnistía, Yamid, es para delitos políticos. Esa fue mi pelea con Uribe. Acuérdese usted, pues, en los años 2007, 2006, cuando él propuso la ley de justicia y paz, creo que se llamaba, yo me levanté en el Congreso a decirle que eso que estaba presentando el presidente Álvaro Uribe Vélez era una amnistía para narcotraficantes. Y presenté un proyecto con otros parlamentarios diferente, que era sometimiento a la justicia, no al gobierno, que es diferente, sino a la justicia, con unas condiciones que eran la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Entonces no confundamos los términos. Pero digo, amnistía para narcotraficantes la dio Uribe. Yo lo que he hablado es de sometimiento a la justicia, es decir, el gobierno no tiene que meterse en la discusión jurídica de un criminal con sus jueces y con sus investigadores, que son todos del Poder Judicial. Pero sometimiento y perdón o sometimiento y castigo. Beneficios jurídicos a cambio de desmantelamiento y verdad. Eso ya existe, no se necesita cambiar la ley. Lo que pasa es que la justicia tiene que tener más poder hoy en Colombia, que no la tiene. Pero una política de sometimiento a la justicia individual es una relación que nada tiene que ver con los gobiernos. Es una relación entre el delincuente y su juez, en aras de conseguir la verdad, que ese es el propósito fundamental, y la restauración de las víctimas. La política de sometimiento a la justicia en Colombia debe tener un eje fundamental, que es la justicia restaurativa. Eso no se llama perdón, eso no se llama indulto, eso no se llama amnistía. Todas esas negociaciones que hacen los fiscales con los delincuentes todos los días en Colombia
tiene un propósito, que es desmantelar el crimen y restaurar a las víctimas. Y a mí me parece un buen mecanismo, yo lo apoyé, porque lo que sí me parece un desastre completo es que un presidente de la República entonces invita a un narcotraficante al Congreso de la República para otorgarle a través de los congresistas amigos una ley de indulto, de olvido y de perdón total, cuando se trata de un delincuente común, ni siquiera es un delincuente político ni nada por el estilo. La Constitución de Colombia no permite eso. El simple hecho de que un gobierno negocie con narcotraficantes, como han venido haciendo en algunos gobiernos locales, en algunas ciudades, y lo hizo el gobierno de Uribe, es darle poder al narcotráfico. Toda negociación política, es decir, negociación donde estés el gobierno con el delincuente, le otorga poder político al delincuente. Lo vimos durante 4 años, yo me opuse, así que no me acuses, Yamí, de algo contra lo cual yo mismo me opuse de frente y públicamente, y me trajo unas consecuencias muy grandes. El exilio de mi familia, etcétera. Al final la Corte Constitucional nos dio la razón en ese debate. La Corte Constitucional dijo: el proceso con los paramilitares es de sometimiento a la justicia y debe tener como condición para el beneficio jurídico la verdad. Y ahí extraditaron a los paramilitares, igual que están haciendo ahora con Otoniel, que es otro paramilitar. Pero entonces la propuesta suya es que el gobierno no tenga nada que ver con la extradición por narcotráfico, sino exclusivamente la justicia. La justicia es la que dice a quién se extradita o no, exactamente. Pero eso no es un cambio de ley, así es hoy. Así es hoy. Es la Corte Suprema la que dice si se extradita a una persona o no. Y el presidente al final decide. El presidente al final decide, pero por solicitud de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hoy la justicia colombiana es la que propone quién se extradita o no. Obvio, hay un gobierno extranjero que lo solicita, pero quien dice si una persona se extradita o no es la Corte Suprema de Justicia, y el presidente toma la decisión final, incluso los tiempos en hacerlo. Cuando el presidente Duque decide extraditar a Otoniel, rápidamente, muy rápidamente, y esa es mi crítica, porque entonces lo que provoca es que no confiese ante la justicia colombiana. No es que liberen a Otoniel, es que confiese ante la justicia colombiana todos sus delitos y las relaciones que hizo para cometer esos delitos. Al sacarlo, en Estados Unidos entra a otra negociación con la justicia de los Estados Unidos, pero esa ya no versa sobre la verdad de la relación de la política con el narcotráfico en Colombia, sino que en general los fiscales de los Estados Unidos lo único que les interesa es, primero, unas confesiones sobre su actividad de narcotraficante como tal, no de violador de derechos humanos, no de criminal de guerra, no de qué víctimas hizo en Colombia y cómo resarcirlas. Y al final les dan unos beneficios jurídicos de acuerdo a la información que entregan para la justicia de los Estados Unidos. Pues a mí me parece que para el interés nacional, para lograr construir la paz, para fortalecer nuestra nación, nosotros deberíamos tener a los narcotraficantes diciendo la verdad antes que nada ante la justicia colombiana. Mire, la pregunta final, doctor Petro. Si usted es elegido presidente, ¿mantendrá al ministro de Defensa como civil? Será civil, que ojo, no necesariamente sea una persona que nunca haya tenido nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y en esto todas las personas que han sido retiradas en la historia reciente, pues son civiles hoy, ¿no? Son militares retirados. Será una persona civil, pero puede incluir militares retirados, hombres y mujeres. Pero civil actualmente, pero militar retirado.
No, ya cuando llegue su momento hablaremos de ese tema, Yami. Será una persona absolutamente capaz ante las fuerzas militares de dirigirlas de verdad en la construcción de la política, porque el ministro de Defensa no es un mando militar, es el constructor de la política militar, la política de lo militar, porque si no, pues ahí sí tendríamos interferencias con el mando operativo, pero además respetuoso absoluto de los derechos humanos y de la transparencia del Estado. ¿Cómo es el perfil que usted tiene ya en la mente, si es elegido presidente, de quien será su ministro de Defensa? Una persona firme y profundamente honesta. Doctor Gustavo Petro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que en nuestro próximo encuentro podamos hablar sobre el tema de las pensiones y del ahorro nacional, que también es otro de los asuntos que interesa al país. ¿Te parece? Seguro, Yami. Claro que sí. Todo lo que usted quiera lo podemos dialogar. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, y mucha suerte con su aspiración. Ha sido usted muy amable. Gracias, Yami. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, muy amables por la sintonía, y los esperamos aquí, que continúen aquí en Noticentro 1 CM.